espacio para el análisis del país y el mundo, en la palabra calificada de los mejores amigos de esta casa y de la causa. Con nosotros hoy nuevamente el compañero Fernando Esteche, nuestro analista de política internacional. Buenas noches, Fernando. Laura Balhás, Julián Cáceres, te saludamos. ¿Cómo están, Laura? ¿Cómo está, Juli? Muy bien, bienvenido nuestro canciller nuevamente aquí a De Fierro. Vamos a la guerra con este canciller. ¿Qué te parece? Con todo. ¿Cómo andamos? Bien, hoy teníamos la idea de abordar, porque me parece que está muy... Se han viralizado algunos videos con algunos discursos y además que está ardiendo y está rugiendo como otras tantas veces a lo largo de su existencia el continente africano. Así que la idea era hacer un vuelo así, un sobrevuelo, sí, sobre la situación del continente, que de alguna manera es también un territorio, como hemos hablado ya, sí, de Ucrania, hemos hablado de otros territorios, un territorio de disputa y un territorio que está con, sí, la promesa y el destino para cumplir toda la grandeza que se le debe, pero que, claro, está en pleno proceso de disputa contra los grandes poderes del mundo. Así que si les parece podemos avanzar por ahí. Pero por supuesto, sí, sin saberlo anoche dijimos estaría bueno hablar de África, sí, de lo que está sucediendo. Seguramente Fernando Esteche va a venir con algo de eso y bueno, no nos hizo quedar mal, así que dele nomás. Dendritas conectadas se llama eso. No, es que yo los escucho, por eso. Muy bien. No, primero me parece que está bueno establecer algunas cuestiones de epísteme o de paradigma que tienen que ver con la concepción occidental, ¿no?, de democracia y la concepción, en todo caso, africana o de otros pueblos del mundo o que están fuera de la modernidad o del proyecto de la modernidad occidental, que tiene que ver con otros valores. Entonces ahí justo me topé con una peli en la tele que cuenta la historia de Seret Sekama, ajá, que fue el primer presidente democrático, entre comillas, de Botswana, ¿no? Que era una organización muy tribal, donde la comunidad de sabios elegía al rey. Le tocaba a Seret Sekama ser rey por descendencia. Eso viene de formas de organizaciones milenarias. Iba, que se enamora de una inglesa, se casa con la inglesa, y ahí entonces tiene toda una gran disputa por la sucesión con el tío, justamente por la impureza que implicaba en la descendencia el matrimonio con esta inglesa. Y los ingleses obviamente ahí hicieron un juego geopolítico, lo tuvieron secuestrado en Londres al pobre Seret Sekama no sé cuántos años, separado de su mujer inglesa que quedó en Botswana. Una historia bien interesante, pero que digo que da cuenta. Y después llega, esto se resuelve con que Seret Sekama termina de alguna manera conciliando con la corona y los intereses coloniales de Gran Bretaña ahí en Botswana, y crean una democracia en Botswana, ¿no? Y entonces termina después siendo el primer presidente democrático elegido por su pueblo de Botswana. Pero digo que de alguna manera lo que sucedió ahí es que forzaron los cánones en términos de institucionales, de organizacionales, del propio pueblo, y terminaron homologando una forma organizacional milenaria, construyéndola en una suerte de democracia liberal, donde finalmente los sabios decían qué es lo que había que votar y votaban al que ahora era presidente, pero con todos los atributos regios, ¿no? Claro. O sea, de lo que era un jefe tribal de la época en aquel momento. Por eso me parece interesante, porque lo que está sucediendo en África se está dando una situación. Es muy apresurado, en todo caso, hacer un parangón de comparación histórica con el proceso de descolonización, ¿no?, de los 60, que además fue una descolonización monitoreada, pero fue un proceso bien interesante, pero se está dando una situación verdaderamente explosiva en África, porque está en plena disputa con grandes actores. Bueno, está China, está Rusia, está el grupo Wagner, y está el AFRICOM de los Estados Unidos, está Francia, está Gran Bretaña, cada uno disputando, tironeando, poniendo y sacando presidentes, ¿no? Y en esto, las narrativas de la prensa occidental termina hablando de o dictadores o golpes de Estado, a lo que son procesos revolucionarios, descolonizadores, los llama, como les pone el mote de golpe de Estado. Entonces por ahí a veces, en la manera en que se nombran las cosas,
se trafican sentidos y no se termina de entender la complejidad que tienen estos procesos. Por eso, muy rápidamente, lo que sí podemos decir es: hubo una cumbre en Moscú la semana pasada donde Putin recibió 40 delegaciones de 54 países africanos, recibió 40 delegaciones. De las 40 delegaciones, 20 eran presidentes del África, una cumbre ruso-africana, sí, ¿no? Eso es todo un desafío y es todo un posicionamiento y un decir acá estamos, ¿no? Putin viene, ¿se acuerdan la última vez que hablamos que habían suspendido el acuerdo de granos, claro, con de los granos de Ucrania, que se suponía que el UNESCO los llevaba a los países con problemas de hambruna? Bueno, África está en los primeros países, pues Somalia, Somalilandia, Djibouti, que tienen ahí un problema endémico, de hambruna endémica, y terminó siendo que después de investigaciones se descubrió que el grano se reorientaba y terminaba traficándose y alimentando a los gorditos europeos, claro, ¿no? En el mercado regular de venta de grano. Rusia suspende eso, y en esta cumbre lo que sucede es que Rusia se compromete a dar una cantidad por la misma cantidad de granos que se suponía que debían aportar en el acuerdo de granos que se rompe con Ucrania, que no acepta ya seguir sosteniendo Rusia con Ucrania, y se lo da directamente gratis, es decir, sin ningún tipo de intercambio, ni de compromiso, ni de nada. Es decir, reconoce una situación de padecimiento, una situación que está en los bordes excepcionales de la población, al margen de un genocidio por hambruna, y los asiste en este sentido, y además los asiste en términos políticos, dando un respaldo político a una cantidad de esos presidentes que vienen protagonizando procesos bien interesantes. Por eso, claro, esta semana, si alguno se asomó a África, lo que ha visto en distintos países, sí, como en Burkina Faso, en la propia Sudáfrica, en Níger, en Mali, son tanto atentados a las embajadas francesas, fundamentalmente porque se trata el Sahel es ese borde que está bajo el Sahara. Si pensamos en África como un triángulo, sí, con el vértice hacia el sur, hacia abajo, la parte de arriba de todo es el Magreb, ¿no? Que sí, está Libia, Egipto, Argelia, Libia, Túnez, abajo del Sahara, y abajo de esa la franja siguiente es lo que llamaríamos el Sahel, ¿no? Que empieza allá, esto es para que entiendan de qué se trata. Sí, situándonos en el mapa. Senegal, Mauritania, Mali, Níger, Burkina, se me fue, está Chad, claro, Sudán, Etiopía termina, y Nigeria, y Senegal ya lo dije. Bueno, esa, claro, sería esa franja, y ahí hay verdaderamente una rebelión anticolonial, una recuperación de conciencia de la negritud como doctrina del anticolonialismo, y aparece un personaje como este presidente de Burkina Faso, Traoré, ¿no? ¿Cómo? Ibrahim Traoré. El capitán Ibrahim Traoré, que expresa a los capitanes, claro, y que es un digno discípulo, digamos, de Tomás Sankara, ¿no? Que, claro, es aquel en la historiografía lo conocemos como el Che Guevara negro, claro, ¿no? Uno de los primeros antiimperialistas, anticolonialistas, un tipo con un pensamiento muy medular en cuanto a la denuncia de por qué son las condiciones de retraso del África, responsabilizando al imperialismo. Tuvo una intervención muy fuerte y las palabras fueron muy claras en lo que fue la cumbre ruso-africana. Un fragmento dice, por ejemplo, el tiempo de esclavitud de la África a los regímenes occidentales ha terminado y la batalla por la total independencia ha comenzado. Sí, fuerte para lo que son los intereses norteamericanos, ingleses y coloniales, ¿no? Sí, no, es un verdadero desafío de un muchacho de 35 años, que además tiene la madurez y la inteligencia, y él está como presidente provisional de poner un primer ministro de la política, ¿no? Para de alguna manera desmilitarizar el proceso político o el proceso revolucionario que se está dando. Pero digo, esto no es solo Níger, digo que Níger tiene la ventaja de haber tenido a Tomás Sankara, entonces ahí tenemos un plus en lo ideológico, claro, en el anclaje histórico. Pero digo, 2020, primer golpe de Estado en Mali, por entonces todavía no estaba la operación en Ucrania, entonces ahí sí había una disputa donde Francia quería en el mundo
estaba planteando por un lado en Europa una suerte de OTAN sin Estados Unidos, un ejército europeo sin Estados Unidos, por ejemplo. Estaba planteando una expansión, fundamentalmente una reinstalación en África y una expansión hacia el Asia, por ejemplo, con el acuerdo que tenía de venta de armamento pesado a Australia. Esto los yanquis no lo vieron nada bien, lo empezaron a sabotear. Parte de la operación de Ucrania tiene que ver también con el objetivo de neutralizar estas pretensiones de Francia, y en ese sentido uno de los actores de África, que es el AFRICOM, el Comando África del Pentágono, cooperó no poco con la desestabilización del poderío francés en la región. Digo, fue un actor de desestabilización en aquel momento. Digo, hoy lo está padeciendo. Hoy eso que ayudó a detonar lo está padeciendo, claro. Pero en un primer momento lo auspició. Entonces tenemos en Mali un primer golpe en el 2020 que después, por insuficientes, y los propios subalternos terminan que es Goita, Assimi Goita, los terminan cuestionando al primer golpista y hacen un proceso revolucionario con una segunda destitución y construyen ahí una comisión, un consejo de transición política revolucionaria en crítica a que no se había avanzado mucho en la descolonización. Pero el objetivo fundamental de ese proceso que empieza en el 2020 y se profundiza en el 2021 en Mali es la descolonización de Francia. Hay grandes manifestaciones contra la embajada y un replanteo de las relaciones comerciales que prácticamente eran coloniales con Francia. Después en el 2022 viene esto de Burkina Faso. Burkina Faso quiere decir nación de hombres dignos, ¿no? En una traducción, una castellanización, Burkina Faso es lo que era el Alto Volta. Con Tomás Sankara se le da una nueva identidad, que es esto de nación de hombres dignos, de hombres íntegros, y esta nueva generación de capitanes, que también sucede primero un golpe y después estos capitanes le hacen un golpe al primer golpista o una revolución al primer golpista por insuficiencia en las transformaciones revolucionarias y plantean ahí una profundización, que es este muchacho que vimos todos tan vehemente en la cumbre rusa. En 2023 tenemos la guerra civil en Sudán, donde ahí también participa el AFRICOM, tratando de profundizar la secesión entre Sudán del Sur y Sudán del Norte, y donde hay una suerte de... Ahí es un perfil más de disputa por el control de más de bandidos, ¿no? Ahí no hay un elemento anticolonial en términos de los protagonistas de esa guerra civil, no obstante lo cual sí está sobre una base anticolonial que está planteada en su pueblo, cautivo de las operaciones, del AFRICOM o de estos bandidos. Se monta la operación, el propio AFRICOM monta la operación en Etiopía de la secesión del Tigray. Esto después logra la resistencia Etiopía. Etiopía es un país anticolonialista, claramente. No son los tipos que fueron acusados de los piratas. ¿Se acuerdan de los piratas del Cuerno de África? Sí. Este pueblo de pescadores que terminan convirtiéndose de alguna manera, el único recurso que tenían era secuestrar barcos mercantes y cobrar rescates para poder sobrevivir, porque habían aniquilado toda la economía, tanto agraria como de pesca de los etíopes. Entonces, en un proceso de destitución de Etiopía, el AFRICOM plantea esto en el Tigray. Etiopía resiste, y después tenemos en los últimos días, que es lo que se ha visto por muchas imágenes, la insurrección del Níger. Ahí sí que ya hizo con efecto automático, dejó porque Francia los amenazó, que iba a conformar a todo el CEDAW, al Consejo Económico para el Desarrollo de África occidental, que les iba a meter todo, que no iban a permitir ese golpe. Entonces la Junta Provisional de Níger dijo, bueno, si ustedes hacen eso, nosotros dejamos de importarle uranio, por ejemplo, que es fundamental para la política nuclear francesa, y esto lo hicieron, ¿no? Claro. Y ahí es donde se queman las banderas francesas y es donde empiezan a flamear las banderas africanas rusas. En Sudáfrica, el Consejo Nacional Africano, histórico, que es una suerte de OLP en África, la histórica cantera de resistencia africana, a eso es Mandela, tiene un proceso de secesión grande, un partimiento grande de los sectores más antiimperialistas, que terminan también, no sé si lo pudieron ver, un discurso de su dirigente diciendo, Putin es África, nosotros somos Putin. Es decir, hay un alineamiento
tanto en términos geopolíticos, un compromiso hacia la multipolaridad, una expectativa y una esperanza muy grande en el apoyo soviético, digo yo, estoy viejo, en el apoyo ruso, que no tiene nada que ver con los soviéticos, sí. El apoyo ruso, muy lejos de los soviéticos, el apoyo ruso a estos procesos coloniales, y Níger de alguna manera se ha vuelto, hoy es el escenario de mayor tensión. Nigeria, que ahí hay una cuenca petrolera formidable, ¿no? Claro. Una cuenca petrolera formidable, por eso nace el Africón, por eso es las primaveras árabes, por eso claro. Hay muchas de las situaciones de cómo los Estados Unidos meten las patas en África. Nigeria amenaza desde el Consejo Económico de Desarrollo del África Oriental intervenir militarmente, sí. A lo que Chad, Mali, Burkina Faso dicen: si ustedes se meten en Níger, nosotros nos vamos a meter a defender a Níger, claro. Lo cual están planteando una internacionalización de un conflicto, y Nigeria hoy mismo, hace horas nomás, le corta el suministro eléctrico. Níger depende del suministro eléctrico de Nigeria, que está hablando en un 60% de provisión eléctrica a Nigeria, y el pueblo de Nigeria sale masivamente a protestar contra su gobierno por el uso discrecional de la energía, claro. En este tipo de maniobras geopolíticas, y además porque están padeciendo un aumento de combustible y de tarifas terribles, claro. Que hace que Nigeria esté en la singular situación de que está apretado por la OTAN o por el anglo-atlantismo en intervenir en Níger, pero además tiene un problema grande que le va a estallar el propio problema, las propias contradicciones que tiene Nigeria. Digo, claro. Esto que está pasando en todo el Sahel no es casualidad, es una situación a nivel de pueblo que uno puede encontrar muchas identificaciones, en donde ha llamado la hora de la historia, y es cuestión de tiempo de que esto empiece digo, ya está, yo te hice todo un raconto, un año más tarde, un año más temprano, digo, esto va a suceder, como ya está sucediendo, en Senegal, ¿no? Sí. Que viene de una guerra estructural, una estructura de producción de violencia, una democracia liberal con producción de violencia estructural, donde también hemos visto la quema de banderas francesas todos estos días, y grandes, bueno, ahí hay cantidad de muertos, han cortado internet a los sectores populares, que eso tiene que ver con la prisión de un líder opositor, de Sonko, que es un líder opositor, yo no sé si es el más conspicuo líder de los sectores populares, pero es un líder que tiene una organización popular muy grande y que venía amenazando, y con un discurso antiimperialista, claro. Y anticolonialista y panafricanista y de negritud, y que venía amenazando desafiando, digamos, claro. Más que amenazando, desafiando con el poder. Así que tenemos un continente, fundamentalmente la zona del Sahel, muy movilizado. Muy conmovida, y después en distintos puntos podemos encontrar, claro. Este ejemplo que te daba de África, situaciones como la gran represa del Nilo que financian los chinos en Etiopía, sí. Y que los yanquis a través del Africón con Egipto intentan ahí generar un conflicto interno intraafricano, y que a partir de la diplomacia china y rusa resuelven, llegaron en estos días, llegaron a un acuerdo en lo que se llamó la crisis del agua por esta represa, llegaron a un acuerdo entre Egipto, Eritrea y Etiopía, ¿no? Porque esta represa de alguna manera le permitía la regulación, era como, qué sé yo, como el Alto Paraná, los brasileños, nosotros los brasileños. Si no había un acuerdo ahí, había una desigualdad geopolítica en el manejo del uso del recurso, ¿no? Y efectivamente algo grande debe estar por ocurrir, porque tanto Alemania, Francia como Italia le están pidiendo a sus ciudadanos que evacúen Nigeria. ¿Nigeria o Níger? Níger, perdón. Sí, Níger yo creo que es un escenario. Digo, dicho todo esto que dijimos y recorrimos África, tierra maravillosa, además es la otra, digo, América Latina y África son los dos grandes pulmones del mundo, ¿no? Pulmones en todos los sentidos: biodiversidad, riqueza, tierras raras, minería, energía, alimentos. Ahora es muy probable que los poderes del mundo, esto que vos que señalabas, están evacuando porque están planteando la posibilidad de instaurar ahí una guerra proxy. Claro. Cuando hablamos de guerra proxy estamos diciendo de guerras donde no pelean los verdaderos que se enfrentan, sino que hacen pelear a otros,
que lo que pasa en Ucrania, por ejemplo, no pelea la OTAN, hace pelear a los ucranianos, claro. Es probable, o es posible, digamos, no sé si probable, pero es posible, hay condiciones para que el atlantismo degenerado, loco, desesperado, renegando de su desplazamiento formidable que está teniendo en el continente africano, que esto significa que avanza el multipolarismo, significa que ellos retroceden, bueno, es probable que en esa retirada produzcan una masacre, claro. Es probable que se internacionalice un conflicto yo te insisto, tanto Chad como Mali como Burkina Faso han solicitado a Rusia asistencia militar en caso de tener que intervenir en Níger ante la posibilidad de que el Consejo Económico de África Oriental quiere intervenir militarmente para resolver un problema interno que es la consolidación del viejo gobierno atlantista o la consolidación de la Junta Revolucionaria, que tiene además a todas vistas, un golpe de Estado no es celebrado, festejado por los pueblos en la calle. Claro. Entonces, en general son reprimidos. Bueno, Níger, si uno ve las imágenes, es que hay muchos en redes sociales dando vuelta, cuenta con un respaldo, como todos estos procesos cuentan. Si uno ve el regreso del presidente de Traoré, el presidente de Burkina, después de la cumbre rusa, fue un desfile por la calle, de todas eran con organizaciones populares atrás secundándolo, una cosa entre tanto y tanto de celebración, ¿no? Entre tanto y tanto, no es un dato menor esto que venimos hablando, que en la cumbre ruso-africana hayan asistido tantos países. No es un dato menor también que Traoré, en una batalla de declaraciones con Macron, le haya respondido y haya dicho, por ejemplo, señor Macron, cualquier intervención militar en Níger será considerada una guerra contra todos nosotros. Esto no es una advertencia, sino una acción que verá con sus propios ojos. Hay un respaldo, empieza a haber un respaldo y empieza a mirarse unos y otros, teniendo claro cuál es el enemigo en común, ¿no? No, yo creo que eso está, por eso lo que es formidable y saludable, esto no se trata de señores de piel morena trajeados con un montón de medallas ganadas en ninguna batalla y robando plata de los endeudamientos externos que contrae su país. Esto no es Idi Amin, esto no es Mobutu, no es ningún personaje de esos siniestros que ha sabido dar África. No es Mobutu, estos son patriotas. Esto es más parecido a Sankar que a Mobutu, más parecido. Esto es Sankar, no es Mobutu. Y en ese sentido acá hay ideología, hay compromiso, hay conciencia social, hay conciencia política y hay una clara identificación del enemigo, que es el colonialismo estructural, que fundamentalmente en el caso del Sahel es Francia o Europa, pero que también tienen claro que es el africón, que es el otro actor. No olvidemos, como actores, creo que lo he nombrado, tanto en Chad como en Burkina como en Mali, está Wagner, ¿no? Que Wagner de alguna manera es el ejército que lleva adelante, si se quiere, la guerra proxy de los rusos. Esto es más allá de las idas y venidas y de las autonomías propias de Wagner. Nadie puede creer que Wagner es una cosa que funciona sola. Pero hay otro elemento que yo estaba omitiendo señalar, que es que estas rebeliones, fundamentalmente la de Burkina, la de Níger, cuando nacen contra el colonialismo y contra el terrorismo islámico. Porque el colonialismo, una de las maneras que tiene de disolver, de generar la caotización en estos países, es la implantación del terrorismo islámico, ¿no? Boko Haram, por ejemplo. Entonces ahí es bien interesante el nivel de integridad política que tienen estos nuevos líderes africanos, que anuncian indudablemente un nuevo tiempo para el continente africano y para el mundo, que no quiere decir que esté despojado esto de dramatismo y tragedia, ¿no? Fer, muchísimas gracias, como siempre, clarísimo, y está bueno empezar a volver a mirar a África, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, les agradezco mucho a ustedes la posibilidad, Por lo pronto, yo tengo acá el mapa abierto en mi celular, mirando cada cosa que vos decís, yo voy googleando y voy mirándolo en el mapa para ubicarme mejor. Es un problema de la radio con los mapas, pero está buenísimo. En el estudio vamos a taparlo a García, el vídeo lo vamos a tapar y vamos a poner un gran planiferio. Abrazo grande. Un abrazo grande, compañero. Hablamos recién con Fernando Esteche, nuestro analista de política internacional.